The following is distributed by the Berean Call. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Del primer sermón de Pedro, Hechos 2, del 22 al 23. Pablo, por 3 días de reposo, discutió con ellos, los judíos en su sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Sermón típico de Pablo, Hechos 17, del 2 al 3. Capítulo 3. ¿Fue la crucifixión un complot? Las profecías concernientes al segundo tema principal de la Biblia, la venida del Mesías, son aún más numerosas y detalladas que las que se refieren a Israel. En mis libros anteriores he tratado extensamente de estas profecías, por lo que solo resumiremos algunas aquí. Aún los críticos más anticristianos, que niegan categóricamente que Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, admiten que muchas profecías mesiánicas específicas se cumplieron en su vida y crucifixión. Tratando de explicar el significado de ese hecho, se han inventado algunas teorías insólitas. Una muestra fue el libro y la película, que no tuvieron mayor éxito, titulados The Passover Plot, el complot de la Pascua. La tesis era que Jesús, conociendo algunas de las profecías del Antiguo Testamento, conspiró con Judas para cumplirlas a fin de que pareciera que él era el Mesías prometido. ¿Contradicción irreconciliable? Obviamente habría sido absurdo que Jesús se hiciera crucificar para convencer a un pequeño grupo de seguidores, incompetentes y de escasa educación, de que Él era el Cristo. En realidad, aunque las profecías eran claras, como Cristo las explicó a menudo, ni los discípulos ni ningún otro judío, incluyendo a Juan el Bautista, podía creer que el Mesías debía ser crucificado. Su muerte más bien pareció probar que no era el Mesías. Así que, cumplir al pie de la letra las profecías sobre su crucifixión, como lo hizo él, no habría sido una buena forma de reunir adeptos. En realidad, la muerte de Cristo, cumpliendo la Escritura, tuvo como propósito pagar el castigo por nuestros pecados. Los judíos evitaban hablar de las profecías sobre la muerte de Cristo. Salmos 22, 16, Isaías 53, 5, 8 al 10 y 12, Zacarías 12 y 10 y otros, considerándolas como misterios impenetrables, porque parecían contradecir otras profecías que decían claramente que el Mesías ascendería al trono de David y gobernaría sobre un magnífico reino. ¿Cómo podría el Mesías establecer un imperio y una paz que nunca terminarían? Isaías 9 y 7. Y aún así, ser rechazado y crucificado por su pueblo. Parecía imposible que ambas profecías fuesen verdad, así que los intérpretes judíos simplemente dejaron de lado lo que para ellos no tenía sentido. La prueba triunfante y final para los rabinos fue que los judíos pudieron crucificar a Jesús, y esto sirvió como evidencia decepcionante e innegable para las masas de judíos,
y para los discípulos más devotos de Jesús de Nazaret, que él no podía haber sido el Mesías. El reino mesiánico profetizado no se había establecido, y Jesús no había traído paz a Israel, librándola de sus enemigos. Por tanto, en el mejor de los casos, Jesús solo podía haber sido un impostor bien intencionado y, en el peor de los casos, un fraude deliberado. Este es aún el argumento de la mayoría de los judíos en la actualidad. Sin embargo, había una forma de reconciliar la aparente contradicción. El Mesías vendría 2 veces. La primera, para morir por los pecados de la humanidad. La segunda, para reinar en el trono de David. Pero, aunque Jesús explicó esto con anticipación, nadie lo entendió. Se necesitaría la resurrección para quitar la ceguera de sus ojos. Más que un simple hombre. Es cierto que Jesús de Nazaret podría haber conspirado con Judas y otros para hacer que se cumplieran algunas profecías. Sin embargo, la mayoría de las profecías estaban fuera del control de un simple hombre. Por ejemplo, eran requisitos primordiales que el Mesías naciera en Belén y del linaje de David. La fecha que se predijo respecto a su nacimiento, obviamente, era algo en lo que no podía influir ningún mortal. Debía nacer antes que fuera quitado el cetro de Judá, Génesis 49, 10, mientras el templo estuviera en pie, Malaquías 3, 1, mientras las crónicas genealógicas estuvieran disponibles para probar su linaje, 2 Samuel 7, 12, Salmos 89 y otros, y poco antes que el templo y Jerusalén fuesen destruidos, Daniel 9, 26. Había un período limitado durante el cual tenía que venir el Mesías, y lo hizo. El apóstol Pablo, un ex rabino, lo expresó con mucha elocuencia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, de una virgen. Gálatas 4, 4. Ahora es demasiado tarde para que el Mesías haga su primera aparición. Solo puede haber una segunda aparición, como lo declara la Biblia. Pero los judíos todavía esperan la primera aparición de aquel que considerarán como su Mesías, y que en realidad será el Anticristo. El cetro le fue quitado a Judá alrededor del año 7 DC, cuando los rabinos perdieron el derecho de imponer la pena de muerte. Este derecho era crucial en su religión porque la muerte era la pena por ciertas ofensas religiosas. Cuando Pilato dijo a los rabinos que no quería tener nada que ver con Jesús y que ellos debían juzgarlo, respondieron: «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie». Juan 18, 31. El Mesías debía nacer antes que perdieran ese poder, y tenía que ser muerto después que lo perdieran, porque no debía morir apedreado, que era la forma de ejecución de los judíos, sino mediante la crucifixión romana. Es asombroso que su crucifixión se profetizara siglos antes de conocerse siquiera ese medio de ejecución. Horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22, 16. Obviamente, el Mesías tenía que nacer mientras existieran los registros genealógicos, o no se hubiera podido probar que era del linaje de David. Esos registros se perdieron con la destrucción de Jerusalén
y del templo en el año 70 DC, un acontecimiento que profetizaron Daniel 9:26 y Cristo Mateo 24:2. Desde entonces ha sido demasiado tarde para que venga el Mesías, aunque la mayoría de los judíos todavía esperan su primer advenimiento. Los cristianos, por otra parte, esperan la segunda venida, predicha también por los profetas hebreos. Cumplimientos asombrosos. De haber conspirado Jesús para cumplir las profecías, habría tenido que sobornar a Pilato para que hicieran crucificar a los 2 ladrones con él, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:9. Hubiera tenido que saber cuáles soldados estarían de guardia ese día y sobornarlos de antemano para que dividieran las ropas de él entre ellos y echaran suertes por su manto. Salmos 22:18. Para que le dieran a beber vinagre mezclado con hiel. Salmos 69:21. Y traspasaran con una lanza su costado. Zacarías 12:10. En vez de quebrarle las piernas, como era la costumbre, pero que no debían hacerlo con el Mesías. Éxodo 12:46, Salmos 34:20. ¿Participaron también los rabinos en el complot? ¿Fue por eso que a Judas le pagaron exactamente 30 piezas de plata para que lo traicionara, tal como lo profetizó Zacarías 11:12? ¿Y fue por eso que luego compraron el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, usando el dinero que Judas arrojó a los pies de ellos en el templo, tal como se había profetizado también? Zacarías 11:13. Fue por eso que lo crucificaron precisamente cuando los corderos de la Pascua eran sacrificados por todo Israel, en cumplimiento de Éxodo 12:6. Mientras más examinamos el supuesto complot de la Pascua, más absurdo resulta. ¿Dónde consiguió Jesús el dinero para pagar a la multitud que estuvo al lado del camino a Jerusalén, aclamándolo como el Mesías mientras iba montado sobre un asna, un animal que uno jamás hubiera esperado que un rey triunfante escogería, como se predijo en Zacarías 9:9? Era el 10 de Nisán, 6 de abril, del año 32 DC, el mismo día que los profetas habían declarado que ocurriría este acontecimiento extraordinario. Exactamente 483 años, 69 semanas de años como se predijo en Daniel 9:25, después que Nehemías, en el 20º año del reinado de Artajerjes el Longimano, 465 a 425 AC, recibió el 1 de Nisán de 445 AC autoridad para reconstruir Jerusalén. Nehemías 2:1. Es imposible explicar cómo Jesús pudo cumplir estas y muchas otras profecías mesiánicas en minucioso detalle. El cadáver ausente, la tumba vacía. Además, si Jesús hubiera conspirado para que lo crucificaran en la fecha y hora exactas que se habían profetizado, a pesar de la determinación de los rabinos para que eso no ocurriera, Mateo 26:5, Marcos 14:2, Jesús aún tenía que resucitar de los muertos. Ningún complot pascual, no importa cuántos conspiradores estuvieron involucrados, lo habría logrado. Una resurrección falsa
no hubiera sido base suficiente para que sus seguidores iniciaran el cristianismo. Solo si él realmente había muerto y vuelto a la vida podían ellos tener la motivación y el valor para proclamar el Evangelio de Jesús, enfrentando la persecución y el martirio. Los soldados romanos no se durmieron cuando estaban de guardia. Si eso hubieran hecho mientras los discípulos robaban el cuerpo de Jesús, habrían sido crucificados al día siguiente, y también los discípulos, por romper el sello romano sobre la tumba. Y si estos hubieran robado el cadáver y guardado el secreto, ¿por qué habrían muerto para defender una mentira? Eran tan cobardes que antes ninguno estuvo dispuesto a morir por lo que habían aceptado como la verdad. Sin embargo, después casi todos murieron como mártires, declarando hasta el fin que eran testigos de que Jesús había resucitado. Ninguno trató de salvarse revelando dónde estaba escondido el cuerpo. No hay forma de explicar la tumba vacía, excepto por la resurrección. Ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islamismo, ni ninguna de las otras religiones del mundo declara que su fundador esté vivo todavía. Para el cristianismo, sin embargo, la resurrección es el corazón mismo del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces todo es un terrible fraude. Él tampoco les dijo a sus discípulos que fueran a la lejana Siberia o a Sudáfrica a predicar de su resurrección donde nadie pudiera cuestionar tal afirmación. Les dijo que comenzaran en Jerusalén, donde, si no hubiera resucitado, una corta caminata hasta el sepulcro, cerca del muro fuera de la ciudad, habría demostrado que todavía estaba muerto. ¿Cuánto hubieran deseado los rabinos y gobernantes romanos desacreditar el cristianismo antes que adquiriera impulso? La forma más segura hubiera sido exhibir públicamente el cadáver de Jesús, pero no pudieron hacerlo. La tumba, cuidadosamente vigilada por los guardas, de pronto quedó vacía. Saulo de Tarso. Las pruebas a favor de la resurrección son numerosas e irrefutables, pero ya que hablamos de ellas en otra sección, mencionaremos aquí solo una prueba que a menudo se pasa por alto. La realidad de que Cristo resucitó es lo único que explica que Saulo de Tarso, el principal enemigo del cristianismo, se convirtiera en su principal apóstol. Saulo, un joven rabino popular, estaba en camino a recibir altos honores por dirigir la persecución de esta secta aberrante mediante arrestos, encarcelamientos y martirio. Pero, de repente, él se convirtió en uno de esos cristianos despreciados y perseguidos, por lo que varias veces fue arrestado, golpeado y encarcelado. En cierta ocasión lo apedrearon y lo abandonaron pensando que había muerto. Finalmente, lo decapitaron. Este asombroso cambio de actitud no tendría sentido, a menos que ocurriera algo extraordinario. ¿Por qué cambió él voluntariamente la popularidad por el sufrimiento y finalmente el martirio? Pablo explicó que había tenido un encuentro con el Cristo resucitado y que aquel que había muerto por los pecados del mundo estaba vivo y se había revelado a él. Pero ese testimonio no era suficiente para probar que Cristo estaba vivo. Se necesitaba algo más. Nadie podría dudar de la sinceridad de Pablo.
Él la demostró al estar dispuesto a sufrir y hasta morir por Cristo. No obstante, la sincera creencia de que Cristo estaba vivo no era prueba suficiente. Era posible que Pablo hubiera sufrido una alucinación e imaginado que Cristo se le había aparecido y hablado, y que estaba vivo. Los gobernantes romanos Félix y Festo, así como el rey Agripa, escucharon el relato de Pablo acerca de ese encuentro sobrenatural y se convencieron de que era sincero, pero que estaba engañado. Hechos 24 al 26. Sin embargo, esa explicación no concordaba con los hechos. La repentina familiaridad de Pablo con las enseñanzas de Cristo proporcionó una prueba en favor de la resurrección que no podía justificarse de ninguna otra manera. Evidencia concluyente. Pablo, quien no había conocido a Cristo antes que él fuera crucificado, de repente era la principal autoridad en cuanto a lo que Cristo había enseñado en privado a su círculo de discípulos. Tenía que haberse encontrado con él. Los apóstoles, a quienes Cristo había instruido personalmente durante varios años, tuvieron que reconocer que Pablo, quien antes había sido su enemigo, sin consultar a ninguno de ellos, sabía todo lo que Cristo les había enseñado. Por cierto, tenía conocimiento de verdades aún más profundas que ellos. Cuando Pablo reprendió a Pedro por su conducta errónea, éste se sometió a la corrección. Gálatas 2, del 11 a 14. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11, 23. Así principió Pablo su explicación a la iglesia de Corinto de lo que había sucedido en la última cena y lo que Cristo había enseñado a sus discípulos en esa ocasión. Pero Pablo no había estado presente, ni había consultado con ninguno de los que habían estado allí. Su testimonio bajo juramento fue: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Gálatas 1, 16 a 17. El hecho de que él repentinamente fuera el principal apóstol y autoridad sobre lo que Cristo había enseñado no podía explicarse de ninguna otra manera, excepto que realmente había sido instruido por el Cristo resucitado, tal como declaró. Una razón para confiar. El cumplimiento de las profecías antes mencionadas y de muchas otras en la vida, muerte y resurrección de Cristo prueban sin duda alguna que Él es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ninguno puede examinar los hechos y seguir siendo un incrédulo honesto. Los que rehúsan creer ante una evidencia tan abrumadora no tienen excusa. Al dedicar estas páginas para establecer la validez de la profecía bíblica, lo hemos hecho con un propósito. Después de ver que lo que la Biblia profetizó respecto a sucesos pasados se cumplió con un 100% de exactitud, tenemos razones válidas para creer que lo que nos dice respecto al futuro se cumplirá igualmente. Por tanto, ahora podemos considerar con confianza la revelación respecto al futuro que encontramos en Apocalipsis 17 y 18 y tratar de la importante pregunta acerca de la identidad de la mujer que cabalga la bestia. Pero, primeramente, debemos dirigir nuestra atención a la bestia misma.
Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.